Lunes 31 de julio. La fe y la ley. Pablo abogó vehementemente en favor de la supremacía de la fe en la relación de una persona con Dios. Enfatizó repetidas veces que ni la circuncisión, ni ninguna otra, comillas, obra de la ley, son un requisito para la salvación, comillas, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas capítulo 2, verso 16. De hecho, no son las obras de la ley, sino la fe, lo que constituye la marca distintiva del creyente. Gálatas capítulo 3, verso 7. Esta repetida negación de las obras de la ley suscita la pregunta, comillas, ¿entonces la ley no tiene absolutamente ningún valor? ¿Desechó Dios completamente la ley? Debido a que la salvación es por la fe y no por las obras de la ley, ¿está diciendo Pablo que la fe abolió la ley? ¿Qué nos enseñan los siguientes textos? Compara Romanos capítulo 3, verso 31, con Romanos capítulo 7, versos 7 y 12, capítulo 8, verso 3 y Mateo capítulo 5, versos 17 al 20. Romanos capítulo 3, verso 31. Luego por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Romanos capítulo 7, verso 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos capítulo 8, verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Mateo capítulo 5, versos 17 al 20. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La exposición de Pablo en Romanos capítulo 3 es análoga a su comentario sobre la fe y la ley en Gálatas. Al presentir que sus afirmaciones podrían llevar a algunos a concluir que está exaltando la fe a expensas de la ley, Pablo hace la pregunta retórica, comillas, luego por la fe invalidamos la ley. Romanos capítulo 3, verso 31. La palabra traducida como invalidar en el texto es katargeo. Pablo utiliza esta palabra con frecuencia y se la puede traducir como, comillas, hacer nula. Romanos capítulo 3, verso 3. Abolir. Efesios capítulo 2, verso 15. Perder su poder. Romanos capítulo 6, verso 6. O incluso, comillas, destruir. Primera de Corintios capítulo 6, verso 13. Indudablemente, si Pablo hubiese deseado apoyar la idea de que la ley de alguna manera había sido abolida en la cruz, como afirman algunos hoy, este habría sido el momento. Pero Pablo no solamente niega esa idea con un enfático comillas no, sino también en realidad afirma que su evangelio, comillas, confirma la ley. Comillas, el plan de la justificación por la fe revela cómo respetó Dios su ley, cuando fijó y proveyó el sacrificio expiatorio. Si la justificación por la fe invalidase la ley, entonces no habría habido necesidad de la muerte expiatoria de Cristo para liberar al pecador de sus pecados y restablecer su paz con Dios. Comillas, además, la fe genuina implica en sí misma una disposición sin reservas a cumplir con la voluntad de Dios, mediante una vida de obediencia a su ley. La fe verdadera, basada en amor pleno por el Salvador,
solo puede inducir a la obediencia. Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 506. Piensa detenidamente en todo lo que implicaría si Pablo efectivamente hubiera dado a entender que la fe anula la necesidad de guardar la ley. Entonces, por ejemplo, el adulterio, el robo e incluso el homicidio dejarían de ser pecados. Piensa en la tristeza, el dolor y el sufrimiento que podrías ahorrarte si simplemente obedecieras la ley de Dios. ¿Qué sufrimientos has padecido absolutamente como resultado de la desobediencia a la ley de Dios?